from the rain. Hides me from the rain. My God is awesome. My God is awesome. Heals me when I'm Heals broken. me when I'm broken. Strength where I've been Strength weak. where I've been weak. Forever He will reign. Forever He will reign. My God is awesome. My God is He awesome. can move He mountains. can move mountains. Keeps me in the valley. Keeps me in the Hide valley. me from the rain. Hide me from the rain. My God is awesome. My God is awesome. Heals me when I'm Heals broken. me when I'm broken. Strength where I've been Strength weakened. where I've been weak. Forever He will reign. Forever He will reign. My God is awesome. My God is awesome. 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 My God is awesome. Awesome. My God is awesome. My God is awesome. Savior of the whole world. Savior of the whole Giver world. of salvation. Giver of salvation. His wounds I am His healed. wounds I am healed. My God is awesome. My God is awesome. Today I am Today forgiven. I am forgiven. His grace is why I'm Grace living. is why I'm living. Praise His holy Praise name. His holy name. My God is awesome. My God is awesome. 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 My God is awesome. 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 He's mighty. 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 Awesome. Awesome. He's holy. 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 Awesome. Awesome. He's great. 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 Awesome. Awesome. He's mighty. 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 Awesome. Awesome. Deliverer. 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 Awesome. Awesome. He's holy. 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 Awesome. Awesome. Provider. 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 Awesome. 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 Protector. 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 Awesome. My God is awesome. My God is awesome. He can move He mountains. can move mountains. He keeps me in the valley. Keeps me in the valley. Hides me from the rain. Hides me from the rain. My God is awesome. My God is awesome. Heals me when I'm Heals broken. me when I'm He's the broken. strength where I've been weak. Strength where I've been weak. Praise His holy name. Praise His holy name.
Buenos días a todos y bienvenidos al servicio de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Nueva York, Ministerio del Bronx. Mi nombre es Joe Benchivenga y esta es mi esposa Joana. Buenos días, y aunque no nos veremos en persona, es genial que tengamos estos dispositivos electrónicos, que todos podemos ser parte de este servicio, y hemos estado haciendo una serie sobre el fruto del Espíritu, y este sermón en particular será acerca de la fidelidad. Y hay una escritura que queremos leer En Deuteronomio 10:12. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Correcto, y eso es exactamente lo que estamos haciendo esta mañana. Nos estamos tomando nuestro tiempo para detenernos y adorar a Dios. Queremos demostrarle que lo amamos al estar a sus pies y escuchar su palabra. Queremos aprender cómo podemos ser más fieles y esperamos que disfruten del servicio. Nuevamente le agradecemos por unirse a nosotros y vamos a Dios en oración. Dios en el cielo, muchas gracias esta vez que podamos abrir tu palabra. Oramos para que este servicio pueda ser de agrado para ti a medida que aprendamos más sobre ser fieles. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén. My Lord heard Jerusalem when she mourned, early when she mourned. My Lord heard Jerusalem when she mourned, early when she mourned. Listen, y'all. Some people don't believe the Bible. The Bible. They say the Bible, it ain't true. Well, But if you wanna get to heaven, I heaven, think you better read the scripture too. my Lord heard Jerusalem Yes, he did now. when she mourned, early when she Early mourned. when she My Lord heard mourned. Yes, he Jerusalem did now. when she mourned, early when she mourned. Listen, y'all. Some people don't believe in repentance. Repentance. They say repentance, that's for you. Well, But if you wanna get to heaven, heaven, I think you better turn it around to my Lord heard Jerusalem Yes, he did now. when she mourned, early when she Early mourned. when she My Lord heard mourned. Jerusalem Yes, he did now. when she mourned, early when she mourned. Listen, y'all. Some people don't believe in baptizing. Baptizing. They say baptizing's for a few. Well, But if you wanna get to heaven, heaven, I think you better stir the waters too. my Lord heard Jerusalem Yes, he did now. when she mourned, early when she Early mourned. when she My Lord heard Jerusalem Yes, he did now. when she mourned, early when she mourned. Listen, y'all. Some people don't believe in Jesus. Jesus. They say that Jesus ain't true. Well, But if you wanna get to heaven, heaven, I think you better find a Savior too. my Lord heard Jerusalem Yes, he did when she now. mourned, early when she Early mourned. when she My Lord heard mourned. Jerusalem Yes, he did when now. she mourned, early when she Early mourned. when she When she mourned. mourned, early when she Early mourned. when she When she mourned. mourned, early when she Every mourned. day that she When she mourned, yeah. mourned, early when she Every mourned. time that she When she mourned, yeah. mourned, early when she Every mourned. way that she When she mourned, yeah. mourned, early when she Every mourned. time that she When she mourned, yeah. mourned, early when she One mourned. last time that she When she mourned, yeah. mourned, early when she One last mourned. time that she When she mourned, mourned, early when she mourned. Iglesia, este es el momento de nuestro servicio en que podemos tomar la comunión juntos. Mi nombre es Omari, esta es mi esposa Marcia y es un honor poder compartir nuestros pensamientos con ustedes durante tomamos la comunión juntos. Me gustaría compartir una escritura de la Biblia que preparará nuestros corazones. Está en Mateo 26, 29. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios,
lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se lo pasó a ellos, diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi cuerpo, mi sangre, en la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Sepan que esta semana tuve un retiro de 2 días con todo mi personal, en preparación para el año escolar. Muchos de ustedes saben que soy un director mayor del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York, por primera vez en año y medio. Tuvimos la oportunidad en este retiro de hablar sobre dónde estábamos mentalmente y lo que ha estado sucediendo en nuestras vidas. Durante el año y medio nos comunicábamos casi todos los días en la red, por Zoom y por equipos, pero nada como estar juntos en persona, y fue poco emotivo. Hablamos de la familia y amigos que perdieron sus trabajos, familiares y amigos que estaban enfermos o dieron positivo a la prueba de COVID, algunos de nosotros que dieron positivos de la prueba de COVID. Casi perdimos a un miembro de mi personal por culpa de la COVID. Fue una batalla dura, pero hoy él está bien. Perdimos familia, perdimos amigos en medio de todo lo que estaba sucediendo. Cuando escuché a mi personal esta semana, pensé en cómo a veces podemos culpar a Dios por todas las cosas por las que estamos pasando y preguntarnos por qué Dios nos permitiría pasar por estas cosas. Hablé de este tipo antes. Admiro su fe, convicción, su fuerza, su corazón. Horacio Gates Spafford es un conocido abogado de los 1800. Es el autor de una canción que cantamos aquí en la iglesia a menudo. El hijo de Horacio murió de escarlatina cuando tenía 4 años, y luego 2 años después, su esposa y 4 hijas estaban en un velero que fue golpeado por un velero de hierro. 226 personas perdieron la vida ese día, incluyendo las 4 hijas de Horacio. Ni siquiera puedo comenzar a imaginar lo que se sintió como un padre al tener ese tipo de pérdida. Horacio estaba de viaje de negocios cuando unos días después iba a encontrarse con su familia en unas vacaciones, cuando recibió un telegrama sobre lo sucedido. Entonces lo que hizo fue subirse a un barco para ir a Inglaterra y encontrarse con su esposa para recorrer la zona donde murieron sus hijas, y en su viaje escribió la canción que todos conocemos, y dice así la canción: cuando la paz como un río asiste mi camino, cuando ruedan los dolores como las olas del mar, cualquiera que sea mi suerte, me has enseñado a decir: está bien con mi alma. Aunque Satanás golpee, aunque venga pruebas, deja que esta bendita seguridad controle, que Cristo ha mirado mi desamparo y ha derramado su propia sangre por mi alma. Mi pecado o la dicha de este glorioso pensamiento. Mi pecado no en parte sino en su totalidad está clavado a la cruz y no lo soporto más. Alabado sea el Señor, alma mía. Para mí sea Cristo, de aquí a vivir. Si el río Jordán me cubriera, ningún dolor sería mío, porque en la muerte como en la vida, susurrarás tu paz a mi alma. Pero Señor, es por ti, por tu venida esperamos. El cielo, la tumba, es nuestro objetivo. Oh triunfo del ángel, oh voz del Señor. Bendita esperanza, bendito descanso de mi alma. Oh Señor, apresura el día en que la fe sea vista, y las nubes se enrollen como un pergamino. La trompeta sonará y el Señor descenderá. Aún así, mi alma le va bien. A pesar de que este hombre está pasando por un momento tan desafiante, recordó y encontró consuelo en el hecho de que Jesucristo murió por sus pecados y por su alma. Y sé cómo estoy en tiempos difíciles. Mi sobrino se ha ido
murió hace unos 7 años y ha sido un desafío. Pero pongo mi fe en Dios y sabiendo que Él va a cuidar de nosotros. Mientras tomamos la comunión en este momento, oro para que Dios de alguna manera pueda darnos el corazón de este hombre, Horacio, quien en su hora más oscura dijo cualquier camino que Dios le haya dado, no importa lo que esté pasando, se acordó que Jesús tomó todos sus pecados y los clavó en la cruz con él, y que aunque no lo merecemos, el Señor regresará para estar, por esto está bien, con nuestras almas. Oremos. Dios nuestro, te agradezco tanto por la oportunidad de venir ante ti, de saber que estás conmigo en los buenos y malos momentos. Le pido, Dios, que al pesar en las conversaciones que tengo con los hermanos y hermanas que están pasando por tiempos difíciles, Dios, oro para que sepan que estás ahí y que estabas dispuesto a dar a tu único hijo. Estamos tan agradecidos y que Cristo estaba dispuesto a morir para que podamos tener la oportunidad de estar contigo para siempre. Oro para que recordemos que tenemos un Padre asombroso y que está a nuestro lado en los buenos y malos tiempos. Oro que tengamos el mismo corazón que tuvo este hombre, que no importa por lo que estemos pasando, siempre creamos verdaderamente que porque tenemos una relación contigo, está bien con nuestra alma. Señor, te agradecemos, oramos por el pan, oramos por el jugo, sabemos que representa tu cuerpo y sabemos que representa tu sangre que fue derramada por nuestros pecados. Sabemos que esa misma sangre limpia nuestros pecados para que podamos estar ante ti hoy. Te agradecemos mucho, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. There's a love so high that you cannot get over. that same love so wide. It'll take forever just to get round it. But love died somewhere behind that cross you wear. You're afraid when you look at me. That ain't real love. Not the kind from above. There's a friend of mine. Oh, That stays closer than a brother. Ooh, love laid down his life. So why do we still fight one another? And all this hate I see on the TV screen in my country, tears of thee. God help us to love the way that you love me. God help us to love the way that you love me. Oh, this world is Weeping, hurting, broken, and begging for change. Oh, yeah, but still we Marching, praying, dying, and things stay the same. And when will we see till everyone's free? There'll never be peace between you and me. God, your love is the cure Yeah. for the rich and the poor. Ooh, God, please will you open our eyes? 'Cause I wanna love so high That you cannot get over. Ooh, I wanna love so wide. It'll take forever just to get around it. No, but it don't come cheap. It takes everything to make love more than a dream. God help us to love. God help us to God love. help us to love. This world needs your love.
Buenos días, mi nombre es Ralph Bristol y tengo la oportunidad esta mañana de compartir el mensaje de la contribución con ustedes. La escritura de hoy viene de 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 y 18, y lee así: A los ricos en este mundo enséñales a que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. E enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Gracias. Aquí vemos que Dios nos recuerda de no poner nuestra esperanza en nuestra riqueza o en otras cosas, porque esas cosas son inciertas, sino que pongamos nuestra esperanza y confianza en Él. Escogí esta escritura en particular porque hace 15 años perdí mi trabajo, un trabajo que había tenido por más de 25 años. A lo primero era difícil para mí estar desempleado y no tener mi futuro seguro por un sueldo fijo. Estaba desempleado por casi 4 años y eso me dio mucha oportunidad para reflejar en mi vida y para buscar mi corazón para determinar si mi seguridad estaba puesta en mi trabajo o en Dios. Dios lo hizo muy claro que cumpliría sus promesas para proveer para mí y mis necesidades, porque durante estos tiempos de mi desempleo, la calidad de nuestra vida no cambió y consistentemente pudimos dar nuestro diezmo. Como resultado, la fe mía aumentó porque Dios continuaba bendiciendo mi vida y estoy muy agradecidos. Oremos. Padre celestial, Dios, gracias por tu amor, gracias por proveer por todas mis necesidades. Gracias, Padre, y te oro que esta contribución sea agradable a ti y que la utilices para los propósitos que tú tienes por ella. Dios, Padre, por favor, bendice esta contribución y te pido esto en el nombre de tu Hijo precioso Jesucristo. Amén. Gracias. The blind man sat by the road and he cried. The blind man sat by the road and he cried. The blind man sat by the road and he cried, oh. He said, show me the way. He said, show me the way. He said, show me the way. The way to go home. The woman sat by the well and she cried. The woman sat by the well and she cried. The woman sat by the well and she cried, oh. She said, show me the way. She said, show me the way. She said, show me the way. The way to go home. Jesus hung on the cross and he died. Jesus hung on the cross and he died. Jesus hung on the cross and he died. He cried, oh. He said, I am the way. He said, I am the way.
way, the way to go home. Jesus rose from the dead and he cried. Jesus rose from the dead and he cried. Jesus rose from the dead and he cried, oh. He said, show them the way. He said, show them the way to go home. He said, show them the way. He said, show them the way. He said, show them the way to go home. Buenos días y bienvenidos a la región del Bronx de la Iglesia de Cristo de Nueva York. Nos alegra que se unan a nosotros hoy para un servicio de adoración dominical. En el Bronx hemos estado estudiando el fruto del Espíritu y hoy vamos a seguir con el fruto de la fidelidad. Así que comencemos en el capítulo 5 de Gálatas. Vamos a leer versículo 22 al 25. Gálatas 5, versículo 22 al 25. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Como hemos estado hablando en las últimas semanas, el Espíritu Santo se puede dividir, los frutos del Espíritu Santo se puede dividir en tres diferentes áreas. Primero tenemos los frutos internos, que son amor, alegría, paz. Después tenemos los frutos externos, que son paciencia, amabilidad, bondad. Y luego tenemos los frutos divinos de la palabra de Dios, que son fidelidad, humildad y dominio propio. Así que hoy vamos a hablar sobre nuestro primer fruto divino del fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto es el fruto de la fidelidad. Ustedes saben que alguien dijo una vez que los cristianos son lugares hipodémicos. En otra palabra, están viviendo para inyecciones de entusiasmo religioso en lugar del crecimiento diario a través de la palabra de Dios. Ya sabes, a menudo es cuando pensamos que no los estamos haciendo bien espiritualmente, lo que me viene a la mente es que necesito ir a la iglesia para recargarme de nuevo. Es como si hubiéramos conocido la iglesia en una estación de gasolina. Tengo poco combustible espiritual, déjame ir a la iglesia. Dios nos da el fruto de la fidelidad el día que nos bautizamos. Entonces, el problema no es si tengo fe. El problema es que realmente estoy siendo fiel porque Dios nos dio el fruto de la fidelidad. Mira, ya tiene fe. Tenías que tener fe para creer en Dios y tomar decisión de vivir su vida de acuerdo con Dios. Entonces se convirtió en un discípulo de Jesús, un verdadero cristiano. Entonces tienes fe. Entonces el problema real no es si tiene fe, sino si estoy siendo fiel. Se necesita fe para creer en Dios, pero necesito fidelidad para seguir a Dios y esforzarme por vivir como Jesucristo. Pedro nos dice algo en referencia a Jesús en Primera de Pedro. Es muy importante que veamos esto. Veamos Primera de Pedro capítulo 1 versículo 21. Esto es lo que dice. Por medio de ustedes que creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Cristo. Dios nos dice que nuestra fe, nuestra esperanza en Dios no es lo podemos hacer. Esto no es el predicador, no es el anciano, no está en que dirige nuestro grupo de discusiones bíblicas. No. Esta fe tiene que estar en Dios. Ustedes saben que el diccionario bíblico Harman define la fe
como si esta es una respuesta humana a Dios y la fidelidad es una virtud de Dios y sus siervos. Entonces, en otras palabras, los atributos del Espíritu Santo son en realidad atributos del mismo Dios. Ahora, esto lo lleva a un nivel completamente diferente. Por mucho tiempo yo veía la Biblia como una lista de reglas y regulaciones de comportamiento humano que son nuestra política. Simplemente lo vi como la Biblia que me dice cómo actuar humanamente. En otras palabras, Dios quiere que yo sea bueno, Dios quiere que sea fiel, Dios quiere que sea amable, Dios quiere que sea gentil, Dios quiere que yo sea amoroso. Así que como yo veía la Biblia, pero el mensaje más grande de la Biblia es que Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es manso, Dios es amor, Dios es gozo, Dios es paz. Lo que realmente está pasando es que Dios simplemente está diciendo que estos sean como yo. Nos da el fruto del Espíritu Santo para que podamos ser como Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para seguir a la persona que representa a Jesucristo? Si podemos hacer todo lo posible para ser como Jesucristo, entonces estamos siendo así. Mira lo que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también en santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Mira, el fruto del Espíritu es mucho más personal de lo que pensamos, mucho más personal. Veamos que hay una diferencia entre fe y la fidelidad. Hay una diferencia, entonces lo que quiero ayudarnos a entender esto es simplemente porque yo veo la diferencia como un acto y luego el hábito. Tú tienes un acto y tú tienes un hábito. Permítame explicarle que quiero que la lección de hoy se divida en 3 preguntas diferentes para nosotros. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre fe y fidelidad? Pregunta número 1, ¿cuál es la diferencia entre fe y fidelidad? Usted sabe que cuando alguien estudió la Biblia conmigo por primera vez, abrió la Biblia, leyó la Biblia, me mostró cosas. Entonces tuve que tomar una decisión. Si esto es cierto, lo voy a seguir, o no es cierto, no lo voy a seguir. Mira, todo se redujo a tomar una decisión. Si es cierto, lo seguiré. Necesito creer tan firmemente en ello que actúo ahora si quiero creerlo. Entonces, no necesito hacer nada, pero si creo que la Biblia es verdadera, entonces necesito actuar al respecto, así que acepté que la Biblia es verdadera. Creo que lo suficiente como para que mi vida cambiara cuando actué en consecuencia. Mi hija Lily, por ejemplo, aprendió a escribir cuando tenía 5 o 6 años. Ya sabe, los niños no escriben muy bien, pero aprendió lo correcto en ese momento. A medida que pasaba el tiempo, en primer grado, segundo grado, tercer grado, su escritura se volvió más intensa. Comenzó a aprender y a escribir en molde cosas diferentes. Recientemente se graduó de Lima con una licenciatura en inglés y va a ir a la Universidad de Colombia para obtener su maestría en escritura con especialización en poesía. Así que comenzó siendo joven sin saber realmente escribir, pero a medida que pasaba el tiempo fue una progresión en su vida que aprendió más sobre la escritura. Ella lo puso en práctica y continuó mejorando a medida que avanzaba. Eso es la mejor manera en que puedo describir la fe y la fidelidad al comenzar aquí. Para nosotros la fe es el primer acto. La primera vez es como si estuvieras concentrado en cómo escribir algo. Luego pasa a la siguiente etapa y aprende a escribir en molde y luego pasa a la siguiente etapa. En cada acto de fe nosotros crecemos, nos sentimos un poco más cómodos,
mediante la perseverancia. Mejoramos, pero luego hay desafíos que surgen en nuestra fe y honestamente esos desafíos son buenos porque ayudan a que nuestra fe crezca. Es como si al escribir las lecciones que mi hija aprendió y que el quinto grado no fuera tan tensa como una lección que aprendió en el segundo grado, pero a medida que avanza se volvieron más intensos y pudo desarrollar cada una de esas lecciones hasta el punto de que ahora está obteniendo una maestría. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya sabe que la prueba de su fe produce constancia. Mire, necesitamos ser probados en nuestra fe. Eso no es malo, es algo bueno porque te ayuda a perseverar y a crecer. La fe es una progresión, no sucede simplemente como un boom. No, es una progresión que ocurre en cada lección se vuelve un poco más difícil y un poco más difícil, pero sin embargo te ayuda a crecer en tu fe. Cuando la progresión se convierte en un hábito, como dice la definición del diccionario Homer, de que la virtud de la fe se convierte en fidelidad. Cuando actuamos con fe y se convierte en un hábito sobre lo que actuamos continuamente una y otra vez, eso es lo que nos convertimos en personas que actúan con fe. Ahí es cuando estamos llenos de fidelidad. La fidelidad es como un registro que continuó de fe victoriosa. Ya sabes, algunas personas tienen una lista de oración y la marca cuando ocurren cosas buenas, esas cosas fieles que ocurren. Algunas personas tienen un diario espiritual en que simplemente lleva un registro de las cosas fieles que sucedieron. Entonces, la pregunta número 2, ¿tiene Dios fe? Esa es la pregunta. ¿Lo hace Dios que tenga fe? Ya sabes, la Biblia menciona la fidelidad de Dios varias veces, pero nunca declara que Dios tiene fe o que Dios actuó por fe. Mira, eso es nuestro territorio, eso es humanidad. Ve que Dios no significa fe y no necesita actuar con muestra de fe porque Dios mismo es fidelidad. En Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice: Fiel es Dios quien lo has llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. De nuevo en Corintios 10 versículo 13: Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan salir. Fe, según Webster, es confianza, aceptación completa de la verdad, que no puede ser demostrado o probado por nuestro proceso de pensamiento lógico. Entonces, en otras palabras, la fe es algo en la que crees, en lo que confías, pero no puedes probarlo con nuestra lógica. Es por eso que Dios no necesita la fe. Él es el autor de toda la verdad. Él estuvo allí al principio y estará allí cuando todas las cosas lleguen a su final. Como principio y final no tiene el mismo significado porque tiene un significado significativo para nosotros, pero no tiene el mismo significado olvidando porque no existe más allá de nuestro sentido del tiempo, nuestro sentido del espacio. Existe más allá del pasado, el presente es mucho más grande de lo que jamás podríamos pensar, soñar o imaginar, por lo que no necesita tener fe. Si conoce el pasado, conoce el futuro, porque Él es el pasado y Él es el futuro. Ve en que el concepto por sí solo es demasiado para el hombre, simplemente no tiene sentido, no es lógico,
Por eso exactamente necesitamos fe y él no. Pregunta número 3. ¿Por qué se manifiesta la fidelidad y cómo se muestra la fidelidad? Usted sabe que la fidelidad puede mostrarse a través de la confiabilidad. Cara que se puede confiar en que Él completará lo que comenzó. En otras palabras, las cosas que Dios dice que va a hacer, lo hará. Podemos confiar en ella. Ahora, fidelidad en el lado humano, en mi lado, en su lado, puede definirse como la respuesta de un hombre a Dios. Entonces, en otras palabras, significa que seremos confiables. Entonces vamos a responder al hecho de que Dios hará lo que dice que hará para responder a Dios confiando en que Él siempre hará lo que dice. Eso es fe. Pero para convertirlo en un hábito de responder continuamente a Dios una y otra vez, confiando en Él, eso es fidelidad. Podemos hacerlo una vez y está bien, y eso es bueno. Mostramos fe, pero si seguimos confiando en Dios una y otra vez, eso es fidelidad. Esa es una progresión. Aprendemos algunas cosas que creemos que podemos tropezar un poco, pero si continuamos, Él muestra ese tipo de fe que es una vida de fidelidad. La fidelidad es una relación entre usted y Dios. Es que Dios hace lo que dice que va a hacer y nosotros confía en que hará lo que dijo que haría. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta virtual de fidelidad, esta virtud de fidelidad? Lo que practica nuestra fe, tú practicas tu fe, tú vives de la fe y observa el milagro que sucedió, observa lo que Dios confía y luego lo siguiente que sucede es que vives nuestra fe de nuevo y y a veces vivir nuestra fe significa que nos obtendrá lo que desea de la manera que lo desea, pero incluso si no lo hace, todavía confía en Dios. Confío en que porque no sucedió en mi tiempo, no significa que no sea el momento de Dios. Y es que Él todavía hará lo que dijo que iba a hacer, pero lo va a hacer en su tiempo, no necesariamente en mi tiempo. Entonces, ¿cuál es la fidelidad? Su respuesta de dos maneras. Uno confía en lo que está diciendo es cierto a pesar de nuestra incapacidad para razonar con lógica. Entonces, la primera parte de la fidelidad es confiar en que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Entonces, la lógica dice que cómo va a suceder eso. Confiamos en Dios. No se trata de hombres, no se trata de personas, sino de confiar en Dios y en la obra de Dios. Y luego la segunda parte de la fidelidad es actuar, diciendo que podemos confiar, pero Dios no está diciendo que confíe en mí simplemente, siéntese en el sofá y solo confía, no haga nada, simplemente siéntese y confíe. Sabemos que tenemos que actuar y actuar de otra forma es de hacerlo de así nuestra obediencia basada en nuestra confianza en Dios nos conduce a la fidelidad y eso es mucho, pero es cierto, Dios, eso es de lo que estamos hablando. Hay una diferencia entre tener fe y fidelidad. Podemos tener fe, ya tiene fe quien se convirtió en cristiano, tiene fe, no lo dudes nunca, no tiene que decir yo tengo fe, tengo problema con esto, tengo fe, pero vemos que tiene fe, pero estamos confiados día tras día. Tenemos que hacerlo una y otra vez, tenemos que confiar una y otra vez. Eso es fidelidad, así es. Si alguien le pregunta si está teniendo fielmente su tiempo bíblico todos los días con su lectura y su oración, y su respuesta quizás sea una o dos veces a la semana. Quien te pregunta si está fielmente pasando su tiempo con Dios todos los días, dirá que todo lo tengo, pero no veo fielmente que la fidelidad en todos los días. Tiene la misma acción, un acto de fe y otra vez. Ves que no podemos crecer
no lo estamos haciendo de manera constante. Hay momentos en los que nuestra fe puede sentirse un poco débil, sí, pero aún tiene fe. ¿Qué dice la Biblia? Que si tenemos fe como una semilla de mostaza es suficiente. No estoy diciendo que tienes que tener una fe enorme todos los días de tu vida. Eso no es lo que digo. Digo que una fe tan pequeña como una semilla de mostaza es suficiente para que Dios trabaje. Mira lo que pasa, es como empezamos a tener fe y justo cuando pensamos que lo hemos dominado, Satanás entra y lanza un desafío, pero el problema es cuando ese desafío llega, ¿voy a confiar y actuar fielmente? Hay ocasiones en las que leemos la Biblia y pensamos, eso es realmente lo que Jesús dijo, quiso decir. Es una especie de dicho. Déjame mostrarte lo que quiero decir. En Mateo capítulo 17, versículo 20, Mateo 17, capítulo 20, eso es lo que dice Jesús. Por la poca fe que tiene, le respondió, les aseguro que si tuviera fe tan pequeña, como un grano de mostaza, podría decirle a esta montaña, trasládate de aquí y allá, y se trasladaría. Para ustedes no hay nada imposible. No siempre tomamos la escritura en serio porque desafía nuestra lógica. Pensamos bien, aquí no, aquí hay una montaña y boom, 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 y se mueve aquí. Obviamente Jesús no quiso decir que quería decir otras cosas, entonces empezamos a diluirlo, empezamos a cambiar las cosas, pero llegamos a entender, escuchar lo que dijo. Dijo que si tienes fe, las cosas serán posibles para ti. Pero ¿qué clase de punto es este? Yo creo que Dios, aunque desafía la lógica, eso es lo que dijo. Crees que en Dios y confía en Dios, aunque desafíe la lógica. Ve la lógica, no podemos ver esta montaña simplemente boom, boom, boom y aquí se mueve, aterriza aquí. Confía en Dios, aunque lógicamente puede que no tenga sentido para usted. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué te parece imposible para ti, más allá de lo que puedas hacer? Tal vez es solo levantarte por las mañanas a tiempo todos los días, es algo que siempre no puede hacer. Tal vez es una dieta con la que realmente quieres rebajar, pero nunca funciona. O tal vez tenga un tiempo de tranquilidad todos los días y ore todos los días y realmente quieras hacerlo, pero luego parece eso que sucede todos los días. Cuando Jesús dice en Mateo 17:20, nada será imposible para ti, tú y yo tenemos nuestra respuesta a Dios. ¿Sabe qué? La obediencia. Voy a confiar en Él sin importar si ni siquiera lo entiendo. Ahí es cuando actuamos por fe. Si entonces cuando actuamos por fe, pero muchas veces actuamos por fe una vez que entendemos que tiene que explicármelo. No lo entiendo, estoy de acuerdo, lo creo, está bien, ahora podemos hacerlo. Esos 5 pasos antes incluso de tomar medidas buenos, eso no es fidelidad. Es usted que tiene el control de la situación. Eso no es que Dios controle qué hacemos con esas cosas y luego decimos, oh Dios, que sea la gloria, vamos a seguir al Señor. Es que seguir al Señor después de 5 pasos que requiere, no. Entonces, ¿cómo se muestra la fidelidad? Bueno, actúa con fe y Dios demuestra su fidelidad al hacer exactamente lo que dice y luego que tu lógica no podía comprender y que ayer pensabas que era imposible, se vuelve posible hoy porque confías en Él y obedeciste a Dios. Tu lógica se reajusta y está listo para pasar al siguiente fase nuevamente. La fidelidad es como una progresión, que es como un paso que continúa, aprendes, que crece, avanza al siguiente paso. No sucede simplemente. Si en el día en que te bautizaste, ¡boom!, tengo fe, tengo el Espíritu Santo, solo voy a estar lleno de fe y fidelidad todos los días de mi vida. No, sucede simplemente así. Es una progresión en la que tienes fe, pero aún así crece en tu fe día tras día. Sabe que la fidelidad es una progresión. Si eres cristiano y tu vida está llena de fe,
y no ha tenido desafío, entonces debes verificar tu progreso. Algo anda mal, porque la Biblia nos dice en 2 de Pedro 1, versículo de 9 al 5. Dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción de Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, lo harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no lo tiene está corto de vista, ya que ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. La Biblia nos dice que debemos seguir aumentando nuestra fe. Necesitamos seguir creciendo. Bueno, ¿por qué? Porque es avance, es una progresión, es algo que sigue sucediendo. Entonces las cosas van bien, excelente. Ve que algo en tu vida que necesita cambiar, bueno, entonces agrega eso también, sigue agregando. Es como lo que aprenden en el primer grado, genial, pero tiene que ir al segundo grado y puede construir desde el primer grado, segundo grado, tercer grado hasta la universidad, maestría, doctorado, sea lo que sea, pero tiene que aumentar tu fe. El trabajo del Espíritu es moldear a todos y cada uno de nosotros a la semejanza de Jesús. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Por eso Dios nos dio el fruto de la fidelidad para que podamos actuar sobre la fe que ya tenemos y a llegar a ser cada día más como Jesús. ¿Cómo sabe que está funcionando? Dios tendrá demostraciones en tu vida, pasará pequeñas cosas, esos pequeños milagros van a ocurrir cuando actúe en fe y luego de repente se desarrolla en él. Eso es algo que debes disfrutar aquí. Es una buena sensación tener un diario espiritual, escribir nuestra lista de oraciones y ver lo que Dios está haciendo en su vida. Es increíble ver a Dios obrando en nuestras vidas. Te prometo que no está ahí. Yo no estoy ahí. Es una progresión que ocurre con el tiempo, por lo que no es necesario que lo diga después de esta lección. Oh sí, también fe. No tengo mucha fe, tengo mucha fe. No se trata de ese mensaje. ¿Está escuchando algo más o presta atención a algo más? La lección de hoy es simple, ya tiene fe, pero lo que debes hacer es ser fiel. ¿Cómo me vuelvo fiel? Así es como te vuelves fiel. Tú tomas tu fe, actúa en ella día tras día, sigue confiando en Dios, actúa en eso. Fe en Dios, va a hacer lo que dijo que iba a hacer, Él va a tener que confiar que tú vas a tener que confiar en Él, y eso es confianza día tras día, independientemente de lo que Satanás digas de ti, simplemente sigue confiando en Dios, entonces está siendo fiel. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios nos dio su fruto de la fidelidad, porque sabe así que quiere que sea sus hijos. Eso es lo que quiso desde el principio, que fuéramos así. Eso es lo que significa para nosotros ser, cuando terminamos fuertemente para el Señor. Te amo, espero que esto te refresque y te anime. A Dios sea la gloria. Buenos días, iglesia. Para aquellos que no nos conocen, somos los Bunches. Esta es mi esposa Brenda y yo soy Larry. Y gracias, Maurice, por ese mensaje tan inspirador que compartiste hoy sobre la fidelidad maravillosa y el don del Espíritu. En los buenos tiempos y en los no tan buenos, Dios ha sido fiel a nosotros y a nuestras familias. Tenemos comida para comer, vestimos bien, tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Tenemos nuestra salud, pueda que no sea al 100%, pero nos contamos entre los vivos. Verdaderamente algo por lo que estar agradecido y realmente reflexionar sobre cuán fiel es Dios para con nosotros. Queremos agradecer a todos por acompañarnos hoy y esperamos que hayan sido bendecidos con el mensaje. Oramos que se haya dicho algo
que lo inspire a profundizar un poco más en su Biblia. No solo para profundizar en su Biblia, sino para aplicarla a su vida. También oramos para que se haya dicho algo que lo haga desear una relación más profunda con Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Dicho eso, mi esposa compartiría algunos anuncios. Gracias, cariño. De nada, querida. Este miércoles será nuestro servicio de familia, mitad de semana. Estará en YouTube a las 7:30 p.m. También el 26 de septiembre nos reuniremos a la misma hora en el mismo lugar para los servicios de la región del Bronx a las 10 a.m. Por último, comenzamos a estar en modo de oración mientras comenzamos a planificar nuestro servicio en persona una vez más, preferiblemente en el mes de octubre. Así que estemos en oración sobre eso. Amén. Dicho esto, oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Padre, gracias por tu protección. Gracias por tu provisión. Gracias por tu comprensión, tu sabiduría. Gracias por tu misericordia, por tu gracia. Gracias por tu perdón. Gracias por tu Hijo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Padre Dios, por sostenernos en tu poderosa mano derecha. Muchas gracias, Padre Dios, por Maurice y el mensaje que nos dio hoy. Padre Dios, oramos que todo lo que se dijo lo podamos recordar, pero no solo recordarlo, sino ponerlo en práctica. Ser estudiantes de la palabra. En este momento, Padre Dios, oramos por Afganistán y el estado en que se encuentra. Te pedimos que sanes su tierra. Oramos por Luisiana con la condición de inundación, estar con esa gente allí. Oramos por el triestatado, Nueva Jersey, Nueva York, Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan, Staten Island, con los que se han visto afectados por la inundación. Esté con esas personas. Envíe ayuda para asignar a sus ángeles para hacer que una mala situación sea lo más agradable posible. Padre, oramos por la región del Bronx para que vayas antes que nosotros y abras puertas para que podamos encontrarnos en persona nuevamente. Padre Dios, oramos que nos mantengas pacientes como eres paciente con nosotros mientras nos unes de nuevo. Te amamos, Padre, por hacer todas estas cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.